Ya estamos de vuelta, dispuestas a continuar ahora con nuestra segunda mesa redonda y vamos a hablar de la mujer, porque esta profesión, la de enfermera, ha sido tradicionalmente femenina, pero ¿de qué modo influye el hecho de ser mujer en el avance de la profesión? Hoy vamos a desgranar este tema con tres grandes profesionales que ya nos acompañan. Estamos con Soledad Vázquez Santiago, Eva Istúriz García y con Sheima Osain López. Con ellas vamos a hacer este repaso a diferentes cuestiones. Así que ya le damos paso a nuestra primera ponente. Ella es Soledad Vázquez Santiago, es profesora de la asignatura Género y Salud del grado de Enfermería en la Universidad de Sevilla, diplomada en Enfermería y doctora, además autora de numerosas publicaciones y aportaciones siempre relacionadas con el liderazgo enfermero y el género en las profesiones sanitarias. Ha recibido diferentes premios, entre ellos el Premio Meridiana 2019 en la modalidad de iniciativas que promueven la educación y el desarrollo de valores para la igualdad. Todo ello como integrante del profesorado de Género y Salud del grado de Enfermería de la Universidad de Sevilla. También tiene el premio Rosa Regás a materiales curriculares que destacan por el valor coeducativo que corresponden al año 2014-2015. Hoy viene dispuesta a hablarnos de estereotipos, de techos de cristal, de un estudio que se ha realizado en diferentes comunidades autónomas y de los motivos por los cuales hay dificultad para que haya enfermeras en los puestos de toma de decisiones. Hoy respondemos a esa pregunta que antes surgía en la anterior mesa, ¿no? De por qué no se toman tantas decisiones con enfermeras sentadas en esas mesas al más alto nivel de la administración pública. Así que, Soledad, con ganas de escucharte y de que nos respondas esas y otras preguntas. Bienvenida. Estupendo, muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias al Colegio de Navarra porque la iniciativa, bueno, me parece muy prometedora. Tenía muchas expectativas y desde luego no me está defraudando. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, es que yo veo un poco a la derecha las imágenes. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos, sí. Lo único sí que se te ve, si la puedes poner en pantalla de manera que se te pueda ver, como diríamos... Ahora. Es en modo presentación. Ahora, así. sí. Perfecto. ¿Todo ok? Todo ok. Adelante. Estupendo. Bueno, pues iniciamos. A ver, pues precisamente lo que yo vengo a aportar a estas jornadas tiene que ver con esa última pregunta y con algunas de las cuestiones que han comentado mi compañero o mi compañera anterior y que alguien preguntaba por el chat, ¿no? Decía una participante desde el chat, le preguntaba a Sergio Vallés por qué las enfermeras, por qué ellas no estaban en una dirección general en su comunidad, ¿no? Bueno, eso es un problema común, que es la raíz y la causa de todo esto, y es que, bueno, que siguen existiendo discriminaciones hacia las mujeres en el mundo laboral. Y una de las principales es la escasa representación y las dificultades que seguimos teniendo para estar en los puestos de poder y en los puestos directivos de las organizaciones. Claro, esto en profesiones feminizadas, como la que nos ocupa, bueno, pues se maximiza incluso, ¿no? Además, una situación donde la organización sanitaria, que es de la que yo me voy a hablar y a referir en un estudio que he hecho al respecto, pues tiene unas profundas raíces estereotipadas, ¿no? que voy a mostrar. Y todo esto a pesar de todas las iniciativas legislativas que ha habido para contrarrestarlo, ¿no? Pero lamentablemente a día de hoy tenemos que seguir hablando del techo de cristal, ¿no? De todas esas barreras estructurales, sociales y psicológicas que impiden el avance y el desarrollo de la mujer en el mundo laboral, ¿no? Y esto a pesar de que ya desde el año 95 la Federal Glass Ceiling Commission ya hablaba del origen de los estereotipos en relación a esta discriminación laboral de las mujeres. Además, la estrategia de Europa 2020 que insta a la Unión Europea para aumentar la representatividad de las mujeres en los puestos de poder. Y no olvidemos que la salud es universal, pero como ha dicho Sergio y alguna persona más interviniente, está sometida a una toma de decisiones políticas. Entonces, las mujeres tienen que estar en esa toma de decisiones porque, aparte del daño laboral, del sesgo laboral que le produciría no estar, es que las necesidades de salud de las mujeres también serían menos entendidas.
Y bueno, creo que ha sido Azucena la que ha dicho, yo desde luego, si fuera gerente de una organización sanitaria, a la primera persona que llamaría es a una enfermera, porque comparto con ella que tienen una visión global sobre la salud y sobre los problemas de salud de la comunidad, ¿no? Bueno, para esto me van a permitir ustedes que yo utilice un estudio que he hecho en el sistema sanitario público andaluz y solo voy a reparar, quiero que ustedes se fijen en que de los 44 cargos directivos, que estoy hablando de puestos de máximo nivel, como son directores de distrito y de hospital, 3 gerentes que había o un puesto que hay no con el rango que tiene Sergio, ojalá, pero es el puesto máximo, digamos, en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Bueno, mi intención fue entrevistar a los 44, pero conseguí entrevistar a un 73%. Quiero decir que los datos que yo les traigo prácticamente es una muestra censal que además recoge a representantes de área primaria, hospitalaria, de empresas públicas, de gerencias, de sindicatos, etc. Un poco para que pongamos en valor. ¿Qué elementos entendí en base a la literatura y en base a mi propia experiencia amplia en gestión sanitaria, que no asistencial, podían intervenir, serían elementos favorecedores o retrasadores del liderazgo en enfermería? Sería la vocación hacia la carrera, ¿no? ¿Cómo se hace la designación al puesto y qué competencias para el puesto? Porque en los planes estratégicos de la Consejería de Salud de Andalucía se hablaba, cuando se adopta el modelo de gestión de competencias, se habla de un plan estratégico y de las figuras de los líderes estratégicas para la organización y para el desarrollo de este plan, ¿no? Luego, estudié la carrera directiva, motivaciones hacia las carreras y trayectorias en hombres y en mujeres con una lectura de género, cómo se produce en el contexto, qué pasaba en la organización sanitaria, cuál era el clima organizacional y, por supuesto, bueno, pues todo lo que recoge la literatura sobre los estudios de género del techo de cristal y que yo organicé en trabas estructurales de género y sociopolítica. Y además hice un análisis de discurso. Bueno, para empezar, sería importante tener una foto, ¿no? ¿Qué pasa en Andalucía? Bueno, lo que pasa en todo el mundo mundial, que enfermería es en femenino, ¿no? En Andalucía tenemos un índice de presencia relativa de hombres y mujeres que para ser neutro debería ser 1, que como ustedes ven hay una sobrerepresentación de mujeres en el colectivo, ¿vale? Si nos venimos aquí al mapa, pues resulta que hay datos disonantes, porque toda esta representación de mujeres no está refrendada en los puestos directivos. La lectura de este mapa es, conforme aumenta la intensidad del azul, el nivel de feminización de la provincia es mayor. Y resulta chocante el caso de Sevilla, que tiene un índice de feminización, que pueden ustedes leer aquí abajo, entre el 75 y el 78% son enfermeras mujeres. En ese momento solo había una directiva mujer, precisamente donde está física y políticamente el poder. Pero si nos venimos al gráfico de la derecha, de los 44 puestos directivos, bueno, pues hay 17 hombres y 27 mujeres creo que eran. Es decir, hay 6 datos porcentualmente por debajo, debería haber 6 mujeres más, si fuera proporcional a esta representación de mujeres que hay, ¿no? La explicación de todo esto nos le dan las teorías feministas, los estudios de género de las mujeres, ¿no? Estamos inmersos en la Organización Sanitaria Pública en Andalucía, el Servicio Sanitario Público de Salud, una institución con igualdad formal, pero profundamente patriarcal, que vertebra una cultura organizacional estereotipada y que establece unas relaciones de poder entre los colectivos donde las mujeres, en palabras de Esther López Zafra, están como discapacitadas para ejercer según qué puestos en el ámbito público, ¿no? Esto ligado a el papel de las labores de reproducción y cuidado, en el que fundamentalmente se siguen dedicando las mujeres, y uniéndole con la teoría de la congruencia del rol de Agli, que ella nos dice, Alex Agli nos dice que los ambientes directivos son percibidos por las mujeres como muy masculinizados, con lo cual no corresponde a sus expectativas, a sus prescripciones sobre el rol. Por tanto, no les atraen, ¿no? Que traducido en otro estudio de Valeria Lunardi, ella habla de la anorexia de poder de las enfermeras, ¿no?
Hay otras autoras de los estudios de género que dicen que esto ya está un poco más superándose, pero hablan de una nueva metáfora, la metáfora del laberinto, donde las mujeres, precisamente para estar en el mismo lugar que los hombres, tienen caminos mucho más largos y tortuosos. Con lo cual, a igual formación y experiencia, los ascensos son más lentos y llegan menos, además. Metiéndonos ya en los resultados de este estudio, quiero remarcar, y voy a intentar ser muy breve, el clima organizacional estereotipado fue fundamental. En eso había una coincidencia, vamos, casi al 100%, tanto que llegué a renombrarlo como sesgo andromédico, que ya empieza en la elección de estudios feminizados o masculinizados, con lo cual se perpetúan los roles. Y donde tiene una importancia y una incidencia trascendental el sistema de gobernanza adoptado. En el caso de Andalucía, el modelo de gestión de competencias, la gestión clínica, que hace, o sea, que se basa en el pago por calidad y está usando unos incentivos económicos que están muy jerarquizados entre los colectivos y que están produciendo mucha desmotivación y muchos problemas, y además afianzando la verticalidad. Es tal el ambiente estereotipado, no solo en Andalucía, sino a nivel internacional, que hay estudios recientes que hablan de enfermeras noveles que quieren abandonar la institución por el ambiente tan estereotipado que perciben o incluso abandonar la profesión. Y esto, bueno, se replica en otros ámbitos, ¿no? Las consecuencias más directas en el servicio sanitario público fue la pérdida de autonomía y legitimidad de las direcciones de enfermería, porque claro, como ahora se está centralizado en unidades de gasto, de control y de gestión, que son las unidades de gestión clínica, mayoritariamente dirigidas por médicos, pues los objetivos del contrato de programa, que están unidos a esos incentivos económicos externos, básicamente son de los médicos, y además hay una desproporción de lo que reciben los médicos y las enfermeras. Además, nosotros teníamos una subdirección general, pero perdimos ese rango. Ahora estamos una subdirección general del SAS, que era la que tenía el Poder Ejecutivo, y ahora somos un plan integral en la Consejería de Salud. Por tanto, el SAS tiene una discriminación laboral estructural por ser enfermera y por ser mujer, no te contemplan para según qué puesto. Como decía una entrevistada, ¿no? Pero que yo no quiero una subdirección general específica para mí. Yo quiero una subdirección o una dirección general de la organización, porque yo soy de la organización, ¿no? Entonces, en este sentido, el Servicio Andaluz de Salud no maximiza sus plantillas si no permite que estemos, y somos el 52% de la plantilla, ¿no? En este sentido, pues los discursos recogen que son muy importantes el tutelaje prolongado, sobre todo a los hombres, y que actúa como un lobby de poder. Es decir, la cúpula directiva son hombres, los gerentes de los hospitales, los distritos son hombres y tienen más tendencia a tutelar a hombres y a nombrar a hombres más que a mujeres. Dado que, además, si los mecanismos de designación, aunque el papel lo soporta todo, estaban perfectamente estimulados, luego había mucha variabilidad y realmente las competencias no eran valedoras. Y eso es una gran puerta a la desigualdad. Y las mujeres no tenemos referentes, ¿no? Entonces, está claro que el análisis de Teresa Tons, ¿no?, se cumple aquí. Ni el número de mujeres ni su preparación están influyendo en la presencia y en las trayectorias de las mujeres directivas. En relación a las prescripciones sobre el rol, bueno, pues se dan, vamos, de libro, ¿no? Hay un factor autolimitador de las mujeres muy importante que le hace sentir, primero, dedicarse a las labores de reproducción y cuidado, y luego que están siempre formándose, nunca se encuentran preparadas, ¿no? Y eso, bueno, no sabemos valorar nuestra contribución en términos materiales, ¿no? Y eso contribuye casi a nuestra propia devaluación. Por tanto, la mayoría no aspiran, las que están se sienten discriminadas y relegan, ellas que se están ocupando de esas labores de reproducción y cuidado, le da ventaja a los hombres, porque muchas veces estaban casados, enfermeros y enfermeras de la misma institución, ellos relegan en sus parejas y le da ventaja. Además, la familia, cuando nombran al hombre, pues estaba muy contenta, pero cuando eran las mujeres, pues siempre había como, pero ¿y ahora qué se va a ocupar de los niños?, etcétera, etcétera. En relación a los estereotipos de género y la identidad profesional, bueno, pues había unanimidad en decir que era un colectivo sin ambición. Y los hombres, en su posición privilegiada, responsabilizaban a las mujeres de este parón que tenía el colectivo, del no avance de la profesión, ¿no? Y también había bastante consenso en una
identidad profesional no homogénea. En relación a las trabas sociopolíticas, bueno, pues la mayoría equiparaban políticas de igualdad con la aplicación de las cuotas de paridad, que la mayoría vivían también como un inconveniente, ¿no? Porque claro, ¿cómo iban a buscar la paritaria de hombres si son pocos hombres en la profesión, ¿no? Y lo que me sorprendió muchísimo es que con un colectivo de mujeres, las mujeres no reivindican la discriminación positiva, ¿no? Estaban todavía en el discurso de nada, quien valga más que esté. Y eso da cuenta de la necesidad de formación en género que tiene el colectivo, ¿no? Después, que la normativa restringe estas dos normativas, que son las que nos tienen las cabezas cortadas, que son de ámbito nacional, claro, pues habrá comunidades que la tengan revertida en sus pertinentes normativas, ¿no? Pero aquí, con hacer, lo decía Javier, ¿no? Las subdirecciones están en el nivel administrativo 28. Bueno, pero como nos consideran grupo A2, pues podemos llegar hasta el 26, con lo cual no podemos ocupar puestos estructurales, que es de lo que se trata, ¿no? Luego, en Andalucía, por ejemplo, no pueden optar las enfermeras a las direcciones de unidades de gestión clínica a los hospitales, aunque sí, un poco veladamente, en la atención primaria. ¿Pero qué pasa? Que la SANFI, la Asociación de Medicinas de Familia, lo llevan a los tribunales y suelen ganar las sentencias porque no tienen la capacidad de gestión, según este decreto. Y por último, y en relación al liderazgo y al género, pues en los discursos de género se dejó claramente que había un liderazgo diferencial y dos prácticas profesionales distintas que marcaban todo el quehacer y las expectativas profesionales, ¿no? Entonces ahí identifiqué dos perfiles y bueno, casi no lo voy a comentar por no agotar el tiempo, pero a ver, que no es que uno sea de hombres y otro de mujeres. En el perfil tecnológico gerencial había más hombres, pero algunas mujeres, es decir, son un continuo, no son dicotómicos. Y en el cuidador integrador había más mujeres, pero había algunos hombres. Y claro, pues le puse, sabéis que en cualitativa se utilizan mucho las metáforas, ¿no? Bueno, pues ellos son hombres de Harrelson porque llegan a la profesión con un coste-beneficio rentable, se colocan en servicios tecnificados que le hagan parecer elitistas y heroicos, buscan un lecho diferencial en la gestión que funciona como un club de hombres y no les importa distanciarse de los pacientes y les favorece su inclinación a lo cuantitativo y a lo tecnológico, con lo cual obtienen ventaja en el actual modelo de gestión clínica, ¿no? Y sobre todo relegan también su corresponsabilidad familiar. Por contra, ellas son Mary Wollstonecraft porque vindican el derecho de los pacientes, son vocacionales, viven y sienten el cuidado como un privilegio que es revulsivo para muchos hombres que han participado en este estudio. Gestionan para mejorar áreas y para obtener resultados con los pacientes, pero este perfil se dividía luego en dos, unas más adaptadas a roles más tradicionales en relación al colectivo médico y otras más transformadoras. Y con esto pues termino, pero parece ser que todavía nos queda camino, como decía Nelson Mandela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad Vázquez. Todavía queda camino, pero hoy nos has hecho una muy buena fotografía con esa metáfora del laberinto y de un laberinto metido dentro de un techo de cristal, casi nada, y con esas características que se van dando en las diferentes situaciones. Gracias, Soledad. Pasamos ahora ya a nuestra siguiente ponente. Ella es la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, es Eva Istúriz García. La conferencia que va a ofrecer es aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la enfermería. Y si queremos hacer una pequeña trayectoria por su experiencia, debemos contar que es licenciada en Geografía e Historia, tiene un máster como agente de igualdad de oportunidades, una profesión que desarrolla desde el 2002, tanto como consultora como técnica de igualdad municipal en el Ayuntamiento de Ansoain. Su especialidad es la integración de la igualdad entre mujeres y hombres dentro de proyectos de desarrollo sostenible y Agenda Local 21, pero también ha colaborado como docente en materia de igualdad en la Universidad Pública de Navarra y también en la Universidad de La Rioja. Tiene una fuerte vinculación con la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Navarra, de la cual fue presidenta desde el 2012 hasta el 2019 y ahora, como decíamos, es directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad.
¿Qué nos va a ofrecer hoy? Hoy nos viene con ganas de contarnos las claves para aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la enfermería y analizar cuáles son las funciones que se desempeñan, los estereotipos y los roles que condicionan a las enfermeras. Así que, Eva, gracias por estar con nosotros, con nosotras. Adelante. Arratsalde-on, buenas tardes. Bueno, pues mientras voy a compartir el documento, voy a aprovechar para agradecer esta invitación. La verdad que cuando me ofrecieron la oportunidad de precisamente de estar aquí hoy, fue al principio sí que en ese momento, ¿no? te quedas un poco diciendo, bueno, una jornada dedicada toda a la perspectiva de género en el ámbito de la enfermería. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente suele ocurrir lo contrario. Cuando hay unas jornadas de urbanismo, de despoblación, de cambio climático, pues suelen invitarnos también, que sí que es algo muy importante y que lo pongo mucho en valor, pero nos suelen invitar con una ponencia, ¿no? Pues suele ser género y urbanismo, género y cambio climático. Y sin embargo, la grata sorpresa que yo me encontré con esta jornada fue precisamente que era toda la jornada dedicada a cómo mirar la enfermería desde la perspectiva de género. Y por eso me parecía muy importante poner en valor. Yo, desde luego, de la enfermería, pues realmente algunas veces sí que me ha tocado, como las agentes de igualdad, estamos en todos los ámbitos, ¿no? Alguna vez me ha tocado, sobre todo me acuerdo hace unos años, ¿no? Con las matronas, con la asociación de matronas, estuve trabajando, pero realmente lo que sí yo vengo a traer precisamente de que clarificar de qué estamos hablando cuando decimos de aplicar la perspectiva de género en la enfermería. Lo primero que sí quería señalar que es el Instituto Navarro para la Igualdad, que es el organismo que dirijo y a quien represento hoy en estas jornadas. El Instituto Navarro para la Igualdad es el organismo referente en materia de igualdad en Navarra, que tiene ya un largo recorrido histórico, 25 años, ya este es el 26. ¿Por qué lo digo? Porque encima nació justo también con la conferencia de Beijing, con un momento histórico también a nivel internacional, donde se recogieron dos herramientas fundamentales para trabajar la igualdad, ¿no? Entre mujeres y hombres y para, ¿no? poder llegar a conseguir que las mujeres fuéramos ciudadanas y tengamos los mismos derechos que los hombres. Y fueron dos herramientas, la transversalidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Este organismo, a su vez, los organismos de igualdad tienen sentido, nacieron todos debido al impulso del movimiento feminista y al trabajo de muchas mujeres desde muchos ámbitos que precisamente, ¿no? se esforzaron y se siguen esforzando para que las políticas públicas tengan en cuenta estas discriminaciones y desigualdades que todavía persisten y que, como hemos podido comprobar con la intervención de Soledad, ¿no? que me ha precedido, pues que siguen presentes hoy en día también en el ámbito de la enfermería. Sí que también me gustaría aclarar que lo mismo que he oído en otras ponencias anteriores, en cuestión de género también hay un conocimiento científico. Se da en las universidades, en los organismos internacionales, también en organismos como el propio instituto que hace investigaciones. O sea que sí que hay criterio y rigor y que a esto también se aprende. Yo creo que también Soledad ha sido un buen ejemplo, ¿no? de cómo integrar el género precisamente en todo lo que es el conocimiento. En ese sentido sí que me parece que tenemos que clarificar el término género porque realmente pues, se utiliza en muchos ámbitos, hasta la ley de violencia de género, o sea, hay muchas cuestiones donde se aplica este concepto y realmente el concepto que manejamos es, cuando hablamos de género nos referimos a las funciones y relaciones de las mujeres y de los hombres que no se fundamentan en factores biológicos, ¿no? sino en sociales, económicos, políticos y culturales. Son creencias, por lo tanto, cambian a lo largo del tiempo, son rasgos, hay actitudes, valores. Esta diferenciación es producto de un largo proceso histórico de construcción social. O sea, lo que llamamos es una construcción social y además tiene un carácter estructural. Y no solo produce diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino que también implica desigualdad y jerarquía. Las diferencias no tendrían por qué
implicar, ¿no? Esa diferencia, esas desigualdades y esas jerarquías. Y cuando hablamos en concreto en la ponencia que yo hoy os traigo de aplicar la perspectiva de género en la enfermería, precisamente estamos hablando primero de analizar todas esas funciones y relaciones, esos estereotipos y roles que nos condicionan, pero también lo que podemos hacer para superarlos y avanzar hacia una igualdad efectiva en este ámbito profesional, tanto en su dimensión personal como social. En definitiva, hacer políticas de igualdad en el ámbito de la enfermería. La perspectiva de género no se queda solo en el análisis, sino que propone alternativas para cambiar una situación que no es igualitaria y, por lo tanto, tiene un déficit democrático. Producto de este género, de esta socialización, pues aparece el vínculo de la enfermera al cuidado, que os voy a contar, que no sepáis la mayoría de quienes estáis hoy aquí, y el médico a la curación. Y de hecho, durante muchos años la enseñanza siempre ha estado supeditada, ¿no? La enseñanza de la enfermería a la de la medicina. Aparecen distintas figuras profesionales según quien la ejerce, hasta con contenidos distintos, ¿no? Matrona y enfermera, y también practicante, cuando encima, además, eso, como he dicho antes, eso implica también jerarquía, ¿no? Dentro de una sociedad patriarcal androcéntrica que todavía no hace prevalecer en esta sociedad lo que es ocupado por los varones, y los cuidados aparecen frente al tratamiento de la enfermedad, como si fueran dos cuestiones diferentes. De hecho, la fotografía no es para casualidad. Yo en Google he buscado una fotografía donde vinieran, ¿no?, los médicos y enfermeras, y aparece esta fotografía donde el médico aparece delante y encima con su aparato, cosa que la enfermera aparece detrás siempre, ¿no?, como un apoyo. Recuerdo que ayer, como era el Día Mundial de la Enfermería, en un programa en la televisión vi a una compañera vuestra y ella comentaba precisamente, Araceli Rivera, ¿no?, cómo había avanzado mucho en el ámbito de la enfermería, pero que todavía, pues lo que ha comentado también Soledad, el acceso a la toma de decisiones dejaban mucho que desear, y que no se encontraban, por ejemplo, en los centros de salud de atención primaria, direcciones que fueran enfermeras. Siempre, ¿no?, será desde el ámbito de las médicas y los médicos. Me parece positivo decir que el colegio de enfermería se llama de enfermería. Hay, frente a lo que todavía conocemos aquí, colegio de médicos, también el colegio de abogados. Hay otras profesiones que sí que han dado ese paso, como el colegio de psicología, el colegio de trabajo social, pero sin embargo aquí el colegio de médicos se sigue nombrando en masculino. Y no, desde el año 1995, esto es algo que poca gente conoce, que hay una orden estatal del 22 de marzo de 1995 por la que se adecua la denominación de los títulos académicos a la condición masculina o femenina de quienes los obtengan. Sin embargo, todavía cotidianamente aparece nombrada la médico, la técnico, la juez. Es como si decir la médica siguiera teniendo en esa que apuntaba antes, ¿no?, de jerarquía, como si la médica tuviera, o la técnica tuvieran menos categoría que nombrar en masculino. Luego, el tema era, pues, lo que ya he comentado, ¿no?, que comentó ayer vuestra compañera Araceli en la toma de decisiones. Bueno, no quería estos estereotipos. Sé que el Colegio de Enfermería hace una labor muy importante de denuncia de este tipo de estereotipos que siguen apareciendo, pero tú pones en Google disfraces de enfermera, disfraz de enfermero, y ya veis que incluso cosificando, ¿no?, y señalando el estereotipo, este es la enfermera siempre sexy, y sin embargo en el hombre no tiene nada que ver con ese estereotipo, aunque también esté estereotipado. Pero es que luego también, cuando vamos a los disfraces de niñas y niños, que esto es lo que más a mí me parece preocupante, se sigue reforzando la imagen de la enfermera, como veis a la izquierda, ¿no?, con este estereotipo muy feminizado. Sin embargo, cuando buscas disfraz de médico, aparece él en una actitud, ya veis que incluso en la misma foto, muy diferente, mucho más grande, también con su cuaderno, con su aparato, y sin embargo ella aparece de otra manera en la misma foto.
Creo que son cuestiones que todavía, ¿no?, el imaginario, la construcción cultural y social que todavía tenemos sigue perpetuando. Pues aquí me quiero traer a nuestra maestra y filósofa Simone de Beauvoir, porque ella sí que, ¿no?, dejó claro que nacemos seres humanos y nos hacemos hombres y mujeres. Y precisamente lo que yo comentaba, ¿no?, que hay una perspectiva androcentrista. Siempre que nos imaginamos, cuando se habla del Renacimiento y cuando se habla de la medida de las cosas del ser humano, siempre aparece la imagen del hombre de Leonardo da Vinci. Y todavía, como dice una gran maestra, Marina Subirats, dice que hemos corrido mucho con las tecnologías, pero no hemos corrido tanto en lo que es la cultura, ¿no?, y el significado de esos estereotipos. La mujer en la cultura occidental es el otro, lo que significa que de forma tradicional al hombre se le considera como normal. O sea, el hombre es la norma y la mujer es la alternativa de un modelo desvalorizado. Pues preparando precisamente esta intervención, yo sé que Florence, y la verdad que la primera ponencia nos ha presentado una figura histórica dentro del mundo, no solo para la enfermería, sino que para las mujeres, la visibilización de Florence, encontré a Lavinia Dubdo, que yo os la recomiendo. Os la recomiendo de leer es una mujer que tuvo además una vida muy larga, vivió 93 o 95 años, no recuerdo bien. Fue una de las líderes más destacadas de la enfermería y una feminista radical. De hecho, era una activista sufragista que afirmaba que sin derechos para las mujeres nunca se podría hablar de avances para la enfermería. Vinculaba directamente y estaba convencida de que el dominio de los hombres dentro del campo de la salud era el principal problema al que se enfrentaba la enfermería. Tengo que decir que las líderes en su momento de la enfermería ignoraron todas sus advertencias y en la segunda década del siglo se convirtieron de hecho en miembros sin votos de la American Hospital Association. O sea, trabajaban como médicos y administradores en los comités conjuntos, esperando que sus opresores las ayudaran a resolver los problemas de la enfermería y buscaban la aprobación de los hombres, no la liberación. Yo creo que ahí Davinia fue precisamente muy acertada en su lectura de lo que había que buscar. Como consecuencia, desde la primera década del siglo, los médicos y administraciones hospitalarios siempre han mantenido una posición de dominio frente a la enfermería y los cuidados de la salud. ¿Qué decir a nivel, esto es en el mundo anglosajón, pero a nivel del Estado en España? Pues en 1931, la Constitución de la República fue un avance impresionante para las mujeres porque les otorgó los mismos derechos tanto en el ámbito público como privado, pero luego ya sabemos que la dictadura franquista supuso una involución tremenda a todas, pero también en el mundo de la enfermería. Y aquí aparece muy vinculada en esos años la enfermería precisamente a las órdenes religiosas, ¿no? Y también dentro de lo que es en todos los ámbitos una vuelta a esa mujer estereotipada, cuidadora, abnegada. Y entonces hay también... Sí que me gustaría señalar que en 1988 la Organización Mundial de la Salud también habla de que en las sociedades occidentales el estereotipo masculino siempre es el de la ambición, la competitividad, la dominación, ¿no? Aparece en cambio el femenino es la sumisión, la pasividad, y que ¿no?, se identifica mucho precisamente lo masculino a los médicos, aunque ya sabemos que en los últimos años hay muchas mujeres que han accedido a la carrera de medicina como a la inversa, ¿no?, a las enfermeras, cuando ahora ya se están incorporando hombres a esta carrera. El rol de cuidar se ha presentado como secundario siempre al de curar, sin tener en consideración que precisamente son dos tareas complementarias. Es imposible curar sin cuidar. Entonces, ahí hay mucho debate. Bueno, yo ya creo que en ese sentido, desde lo que es la perspectiva de género y desde lo que tenemos que estar atentas y mirar, está claro. Al preparar también esta ponencia, leí un artículo muy bueno que también os lo recomiendo de una compañera vuestra, Carmen Chamizo,
Y me quedo para poder seguir con vosotras con estas preguntas que ella se hace, ¿no? Y que nos hace, y yo también nos hago, ¿no? Tanto a vosotras como a mí misma, aunque yo no sea enfermera. ¿Por qué existen tan pocas biografías de enfermeras españolas? ¿Por qué se ha reconocido más la labor del practicante? ¿Por qué muchas instituciones enfermeras españolas están presididas por enfermeros, siendo mayoritariamente mujeres? ¿Por qué los enfermeros, a pesar de ser menos, están logrando más rápidamente espacios administrativos, docentes y de investigación? ¿Por qué no se ha debatido suficientemente los estereotipos de género asociados a la profesión? ¿Por qué se sigue asociando la profesión a roles femeninos desfasados? ¿Por qué un submarino se considera un logro tecnológico, pero no así un biberón o un pañal desechable? ¿Y por qué se subvencionan becas sobre técnicas diversas y no sobre filosofía, género o historia de la enfermería? Creo que son preguntas muy vigentes y que precisamente hoy se está dando respuesta en esta jornada desde muchos ámbitos a las mismas. Por mi parte, eskerrik asko, gracias y a vuestra disposición desde el Instituto. Eskerrik asko, Eva, muchísimas gracias por habernos hecho reflexionar sobre los estereotipos, las jerarquías, esas imágenes fijas que se han ido trasladando generación tras generación y también por habernos dejado preguntas abiertas, porque a veces que no solo son las respuestas lo que necesitamos, sino avanzar para conseguir resolver entre todos, entre todas esas preguntas. Así que, gracias, Eva. Pasamos ahora a nuestra siguiente invitada, que tiene también una historia muy interesante que contarnos. Es capitán, enfermera e investigadora de aspectos de género en las Fuerzas Armadas. Empezamos por ahí para presentar a Sheima Hossain. Muchas gracias, Sheima, por estar con nosotros, con nosotras. Vamos a contar un poquito de tu trayectoria, que sin duda es muy interesante porque aparte de la académica, es máster oficial en gestión del conocimiento del autocuidado y doctorando del programa de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, con una investigación sobre la maternidad en las Fuerzas Armadas. Aparte de ese aspecto, actualmente está destinada como capitana enfermera en el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa. Ha estado destinada en la UME y en salvamento marítimo. Ha participado en distintas misiones internacionales en Afganistán, tanto en aeroevacuaciones como dentro de un equipo de soporte vital avanzado. Así que acumula experiencias, imagino que duras, muchas de ellas. Es además profesora de la Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa, instructora en helitransporte, en enfermería y medicina de vuelo y en soporte vital avanzado, autora de diversas publicaciones sobre conciliación en las Fuerzas Armadas, en diseño de una carrera profesional de enfermería en las Fuerzas Armadas y atención de heridos en combate. Y hoy viene dispuesta a hablarnos de todo esto y demás, del cuidado de los enfermos y los heridos en el campo de la batalla, de la evolución del papel de la mujer en este área, del cambio que ha comenzado en la enfermería profesional y también de este colectivo, que es el más feminizado de las Fuerzas Armadas, pero que sin duda no está ni con mucho de cerca del porcentaje masculino. Quedan muchas barreras que vencer y hoy ella viene con un título también muy atractivo: Enfermeras militares de followers a influencers. O sea, influencer es la que habla y se le escucha y le siguen muchas personas. ¿Cómo vamos a hacer esa transición? Muchas gracias, Cristina. Pues a ver si con la ponencia ilumino un poquito cómo hemos hecho ese camino, pero primero quería agradecer a ti por la presentación, al colegio por la oportunidad y por darle voz a este tema y a esta reflexión que teníamos que hacer todos, y a todas las ponentes y a Sergio también, todos los ponentes participantes aquí, porque han sentado un montón de cosas sobre, bueno, no dejo de tomar notas, que lo sepáis, sobre las que me encantaría poder engarzar las cosas con las que yo estoy trabajando. Voy a ir compartiendo pantalla, espero, a ver, que no haya ningún problema. Lo voy a poner grande. ¿Ahí estamos ya? Sí, eso, estamos muy bien. Sí. Bueno, pues voy a empezar mi ponencia. Como habéis visto, este es el título, Enfermeras militares de
camp followers, ya os dejo una pequeña pista ahí, a influencers, y era, debido al icono que habéis elegido para estas jornadas, era casi obligatorio empezar, ¿no?, por nombrar a Florence Nightingale, porque obviamente pues, no es icono por casualidad y tiene una implicada relación con la evolución de la enfermería militar. Aunque has sentado muy bien las bases, Ana Chuplena, sobre la historia, entonces ya no quiero entrar mucho en lo que es la parte histórica, quizás sin algunos retos de género, que ella ha nombrado también, pero que me gustaría resaltar respecto a Florence Nightingale y a su hazaña en Crimea, ¿no? Una quizá de las más importantes y más relacionadas con el género es que no solamente implementó esas medidas de higiene ambiental, que eso suponía desafiar la autoridad de la asistencia en campaña que residía en los cirujanos, hombres, militares, y que aunque eran poco efectivas, eran muy valoradas por encima del papel de los cuidados que se prestaban en ese momento. ¿Por qué? Pues porque estos cuidados, como ha comentado ella también, eran prestados por mujeres no formadas, de baja clase social, y en el caso de los despliegues militares, bueno, en aquella época campañas, eran llevados a cabo por mujeres que se situaban en las inmediaciones de los campamentos, junto con muchas de ellas, algunas de ellas por lo menos, esposas de los soldados, y que realizaban pues tareas pues desde lavanderas, incluso prostitutas, y también prestaban esos cuidados. Y eran los denominados camp followers, de ahí el comienzo del título. Y bueno, pues no había lugar entre esas tropas, entre esos oficiales para mujeres, y eso fue un reto también importante, que Florence Nightingale situara allí a 38 mujeres, además con un reconocimiento, con un espacio a las que se respetaba, a las que se escuchaba, y que además dieron una visión de aquellos soldados mucho más humana y un cuidado mucho más efectivo. Mucho más humana también, porque no solamente se ocupó de esa higiene ambiental, sino incluso les creó salas de lectura. Se ocupó de que tuvieran un aspecto familiar mucho más cuidado, que fueran capaces incluso de enviar dinero, estableció un sistema de envío de dinero a sus familias por parte de estos soldados. Entonces, como que se ocupó de muchas cosas alrededor que estaban completamente abandonadas por otras personas y que, de no haber sido por ella, pues no se habrían tenido en cuenta. En este contexto, hemos hablado de cómo cambia esa invisibilidad de la enfermería, la falta de profesionalización, pero hay otra cosa importante que destaca esta autora que cito abajo, Cynthia Loe, que es que esas mujeres que anteriormente eran camp followers estaban fuera del control militar y ejercían de forma independiente estos cuidados. Entonces, cuando los organiza Florence Nightingale de ahí en adelante, estos cuidados pasan a estar bajo el control militar. Eso da origen, en el futuro, a grupos militares, pero también en ese momento ella tenía otra intención. Florence Nightingale pensaba que bajo este control militar, porque de hecho ella se opuso, incluso era una de las grandes oponentes a la creación de la Cruz Roja Internacional, y era porque ella estaba convencida de que ese coste adicional de tener que atender a las bajas en combate para los ejércitos podría hacer que se pensaran dos veces el meterse en más conflictos. O sea que de alguna forma ayudaría a pacificar o a evitar un número importante de conflictos. Y eso pues también nos da una idea de esa visión femenina que podía aportar. Y bueno, siguió caminando a la enfermería militar, y aunque yo me voy a centrar en la española, quería dejaros un poquito pues qué pasó después de Florence Nightingale. Bueno, después de Florence Nightingale se crearon cuerpos de enfermería militar británica, cada uno separado, para el ejército, para la armada y posteriormente con la llegada de la aviación para la Royal Air Force, que es la última que tenéis a la derecha. El año en el que se formaron es la primera línea que veis, y se formaron todos, exclusivamente por mujeres. Eran cuerpos exclusivamente formados por mujeres a final del siglo XIX o principios del siglo XX, y que además, aunque fueron cambiando de denominaciones, todos constan como patrocinados por mujeres. Son el Queen Alexandra Royal Army Nursing Corps o el Princess Mary Royal Air Force Nursing Services. Entonces siempre esas patronas, esa gente que auspiciaba era de la realeza, nos estamos dando ahí una clase alta para estos cuerpos militares, y además mujeres, que es bastante llamativo. ¿Y no había enfermeros hombres? Pues sí los había, pero ejercían dentro de los cuerpos médicos. O sea que había enfermeras mujeres en los cuerpos de enfermería militar, enfermeros médicos ejerciendo en los Royal Medical Corps. Y no es hasta final del siglo XX, que es la fecha que os he dejado en segundo lugar, cuando sucesivamente se van incorporando a estos cuerpos de enfermeras, donde prácticamente ahora es paritaria la composición que tiene.
Curiosamente, deciros que las Fuerzas Armadas británicas son de las más conservadoras y, de hecho, no han levantado las restricciones para que las mujeres ocupen todos los puestos posibles hasta el 2016, o sea, antes de ayer. En cuanto a la enfermería militar española, dejando un poquito al lado, porque hoy nos toca a nosotras, ¿no?, ser un poquito protagonistas, a los practicantes militares, a los cuerpos de practicantes, a todas esas órdenes religiosas que habéis citado, quiero referirme hoy a las primeras mujeres que como tal se admitieron como cuerpo de damas enfermeras. Las primeras pertenecían, se llaman de la Cruz Roja, estaban auspiciadas por el Ministerio de la Guerra y surgieron en 1917. Y posteriormente, pues todos estos cuerpos fueron evolucionando. En la Guerra Civil, el bando republicano tuvo enfermeras con rango militar y fue una cosa como muy aislada y muy efímera. Fueron alféreces y tenientes. De esto podéis seguir, si seguís a Lola Ruiz Verdún, que es doctora en Historia de la Ciencia, os podrá contar un montón. Y fue un periodo muy, muy efímero y único en el que tuvieron pues esa categoría militar, que después se perdió y bueno, pues quedó ahí un poco enterrada. Después de la guerra, sí que pues, la Falange y el Movimiento Nacional crearon el Cuerpo de Damas de Sanidad Militar, que se mantuvo activo hasta la profesionalización del ejército. ¿Y cómo llegaron las mujeres profesionalmente al ejército? Pues en 1988. Pero ingresaron solo en determinados cuerpos y con una limitación para ocupar destinos. De aquellas, los enfermeros eran los enfermeros los que luego se incorporaron las mujeres, porque eran muy poquitas y las primeras en el 89, eran suboficiales. Rápidamente en un año, y debido a la implementación de los programas universitarios para enfermería, pasaron a ser oficiales al año siguiente. ¿Y hasta cuándo se mantuvieron todas estas restricciones para las mujeres para poder ocupar determinados destinos y tener todas las especialidades? Pues hasta el año 2000, o casualidad, después de inactivar el servicio militar obligatorio. ¿Qué ocurrió desde ese momento, el año 2000? Pues mira, he querido traeros simplemente este gráfico, no quería traer demasiados datos cuantitativos, para que vierais cómo creció. Creció exponencialmente el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas hasta acercarse en solo 7 años prácticamente al mismo porcentaje que tenemos hoy día. Pero este porcentaje, como os digo, es el total de las Fuerzas Armadas y es absolutamente heterogéneo en función del cuerpo del que estemos hablando y del ejército del que hablemos. Y eso tiene mucho de género, eso tiene mucho que ver con la división sexual de trabajo. Hay varias teorías que estudian los factores que afectan a la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas y que incluyen factores militares, demográficos, culturales y que la mayoría están atravesados obviamente por el género, como son pues, la construcción de la familia, de las sociedades, la participación de las mujeres en las diferentes ocupaciones de acuerdo al sexo, pero también, y es innegable, la situación de la seguridad nacional y las necesidades de reclutamiento, añadiría yo. Y quería volver a citar a Cynthia Loe porque me parece que esta crítica la tenemos que hacer. Tenemos que pensar en qué medida estos logros que hemos ido consiguiendo las mujeres en las Fuerzas Armadas han sido un logro del feminismo, un avance de las mujeres o una satisfacción de demandas de los sistemas. Dice Cynthia Loe que no es casualidad, que vaya forma, ¿no? Qué casualidad que cristalicen las aspiraciones de las mujeres con las necesidades de estos sistemas que dice utilizan de forma selectiva, limitada y controlada a mujeres en funciones que antes les estaban vedadas. Y dice que es fácil confundir la militarización, ella nunca habla de integración, siempre habla de militarización de la mujer con la liberación. Es una reflexión que creo importante. Y bueno, para vuestra sorpresa, esta es la situación de la escala de oficiales enfermeros. Ojo con la OE, yo en la organización soy capitán enfermero. No existen las denominaciones militares en femenino, no normativamente al menos. Pues estamos, fijaros, casi en el 40% a final de 2020. Este es el dato más fresquito que os he podido traer. Pero si os fijáis un poquito en el gráfico, arriba es el total, pero todo lo demás está hecho con la pirámide un poquito de cómo vamos ascendiendo. Estos son los alumnos que ingresan y estos los tenientes coroneles, que son nuestro último empleo. En verde las mujeres, en gris los hombres, si veis, vamos ahí alcanzándonos. De hecho, este año han ingresado más mujeres que hombres. Y en este sentido, creo que la feminización total de esta escala es prácticamente inevitable. ¿Y por qué? Pues quizá
porque continuamos con esa segregación del trabajo, esos roles que seguimos asumiendo de cuidado, no deja de ser una continuidad de los mismos que la sociedad nos asigna, pero en un contexto diferente, y en ese sentido pues el feminismo ha sido muy crítico, especialmente con las enfermeras militares. También no podemos ser ajenos a la feminización de las profesiones sanitarias porque nos nutrimos de ellos. Quiero decir, las Fuerzas Armadas no forman enfermeras, sino que cogen enfermeras que se han formado en las universidades, y si el 90% de las estudiantes que egresan cada año son mujeres, obviamente los opositores serán en proporción, tendrán una proporción muy alta de mujeres. Pero independientemente de la causa que sea, el hecho es que hemos llegado casi a un 40%. Y si intentamos ver el vaso medio lleno desde el otro lado, creo que aplicando teorías sociales como la teoría de la masa crítica, podemos pensar que cuando se alcanza cierta magnitud, la minoría comenzará a transformar la cultura institucional, las normas y los valores. Decía Sergio, camino a la persuasión. Camino a la persuasión, ahí estamos las enfermeras militares, con compromiso, como decía Arantxa también en la primera ponencia. Yo creo que podemos ser agentes del cambio, el dar nuevos modelos de oficiales femeninos, porque hasta ahora la imagen del buen militar es la de un soldado, le dices a un niño que dibuje un militar y dibuja a un hombre siempre. Dar nuevos valores porque eso genera nuevas conductas. Y aportar nuestro propio valor como mujeres a las Fuerzas Armadas. Mirad, en el año 2000, cuando se aprobó la restricción, o se levantó, perdón, la restricción de todos los puestos, no fue casualidad, creo, que se diera el clima social y la sensibilidad institucional suficiente para que se aprobara la resolución 1325 de la ONU. ¿Y qué dice esa resolución? Pues promueve la integración de la mujer y la perspectiva de género en las operaciones, reafirmando que, os lo voy a leer, su papel, el papel de las mujeres en la prevención y la solución de los conflictos y en la consolidación de la paz. Entonces, tenemos mucho que aportar y hay muchos estudios que dicen que cuando las mujeres ingresan a las Fuerzas Armadas se masculinizan. Entonces, creo que desde la enfermería podemos ofrecer esa alternativa femenina del hacer valer lo femenino en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, en todas esas cosas que tenemos las enfermeras que hacer, tenemos muchos retos y barreras. No va a ser fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Así que, ¿cuál es lo primero? Para mí, la primera es prestigiar el cuidado. Y aquí tiene mucho que ver el género. Como decían las compañeras, creo que se ha repetido en varias de las ponencias, estamos en un modelo todavía, y especialmente en nuestro ámbito, muy andromédico, en el cual el cuidado es una tarea subalterna, en el cual el prestigio es del diagnóstico, el cuidado es una tarea devaluada largamente, y eso nos sitúa bajo determinados condicionantes que yo creo están muy, muy relacionados. La escala de oficiales enfermeros es la única, voy a decir ya enfermeras, las enfermeras militares son las únicas especialistas del Cuerpo Militar de Sanidad cuyos ascensos están limitados a teniente coronel. El resto de escalas, médicos, veterinarios, odontólogos, ascienden hasta general. Nosotros, por ejemplo, en mi empleo, podré estar alrededor de 15 años, mientras en cualquier otra especialidad se están 7. ¿Qué hace eso? Pues hace que con mucha dificultad podamos llegar a puestos de liderazgo, a que cuando llegan nuestros tenientes coroneles, a su nivel, con quien se tengan que enfrentar son generales, con lo cual militarmente ya están en una jerarquía inferior, independientemente de que de forma funcional ocupen el mismo puesto. Es decir, el jefe de los enfermeros es un teniente coronel, el jefe de los médicos, veterinarios, etcétera, es un general de brigada. Eso no sé si sabéis mucho cómo se mueven nuestros empleos, pero evidentemente te supone ya que militarmente estás en un plano inferior. Aparte de eso, pues tenemos, os pongo por aquí, por supuesto, una ausencia de enfermeras en puestos de visibilidad, porque no sé si os fijasteis, en la distribución por empleos solo tenemos 12 tenientes coroneles. O sea, ese alto cargo nuestro, alto entre comillas, porque no es tan alto, está muy limitado numéricamente. Además, dentro de las Fuerzas Armadas, no tenemos reconocimiento de las especialidades del catálogo del Sistema Nacional de Salud. Eso hace que parece que hiciéramos la guerra a nuestro abuela completamente, ¿no? Pueden venir matronas, pueden venir enfermeros de salud mental, pero no se reconoce ni se ejerce esa especialidad aquí dentro. Mientras en otros ejércitos la salud mental es crítica. Y las enfermeras de salud mental son increíblemente valoradas.
Sin embargo, por otro lado, tenemos especialidades propias, porque bueno, así somos de chulos. Tenemos la especialidad desarrollada en enfermería médico-quirúrgica, que tiene un apellido en operaciones, para que no coincida con la otra, ¿no? Y de los cuales ya hay gente formada, convalidada y otros realizando la residencia. Y bueno, recientemente se aprobó la de urgencias y emergencias, que ahora se va a proceder a la primera convalidación por la vía excepcional y que tampoco está desarrollada en la calle y es una gran lucha de los compañeros. Nosotros decir que sí pertenecemos a ese grupo A1, pertenecemos por el empleo que tenemos, pero como veis, tenemos otra forma en la que nos limitan el poder realmente compararnos con los otros colectivos sanitarios. Y finalmente, otro reto que estamos ahora implementando es la prescripción enfermera, que bueno, está bastante avanzada, tenemos guías de práctica clínica, pero aún así, como veis, muchos retos para afrontar desde ese liderazgo, que yo creo que puede ser femenino, de la enfermería en las Fuerzas Armadas. Y bueno, como sé que vamos ahí muy pegados, espero haberme ajustado. Sheima, interesantísimo haber tenido la oportunidad de asomarnos a tu mundo y a ese mundo que quizás haciendo esa metáfora de las damas enfermeras a capitán enfermera que eres. Ha habido mucho transcurrido, pero también, como decías, muchísimos retos precisamente para poner en valor el cuidado y para poner en el lugar en el que se merece a las mujeres que realizan esta labor en las Fuerzas Armadas. Así que muchísimas gracias por habernos trasladado tu historia y la visión de lo que ha supuesto todo este tiempo. Apenas tenemos margen porque vamos también, como decimos, con los tiempos allá muy marcados, pero sí que hay una pregunta y una curiosidad que no sé si Soledad, Sheima, quizá Eva, aunque le pilla, no lo sé si es posible porque tiene que ver con Florence Nightingale. Una de las preguntas dice: ¿qué estrategia usó Florence Nightingale para desafiar a la autoridad de los cirujanos? Porque al final acabaron reconociendo su trabajo. ¿Cómo lo consiguió? Quizá también está buscando una lectura actual, pero ¿cómo desafiar la autoridad de los cirujanos? ¿Cómo lo hizo Florence? ¿Lo sabéis, Soledad? ¿Sheima? ¿Quieres que conteste? Mira, Florence sé que quedó muy impresionada por una noticia, en las noticias que llegaban del frente diciendo que no había vendas limpias siquiera, ¿no? para los enfermos. Entonces, ella sí es verdad que aprovechó esa situación social que tenía, que fue por el motivo por el que la contactaron. O sea, ella no pertenecía, como han dicho, pertenecía a una clase social acomodada, a una familia bien, lo que llamaríamos, era una persona formada y tenía sus contactos. Entonces, eso le valió para poder ser la protagonista de este despliegue, pero no se llevó a cualquier persona. De hecho, una de las críticas que se hace es que rechazó a una enfermera jamaicana, negra, que ella quería servir con mucho interés, tenía muchísima experiencia y fue allí a intentar irse con ella y la rechazó. Pero bueno, el caso es que ella hizo ahí su ejército de enfermeras y las puso en Crimea. Solo el ponerlas allí, formadas, con que las tuvieran que respetar, con de repente imponer sus normas de cómo se atendía en esa enfermería, el imponer las medidas en las que tenían que estar las camas, el cambiar las sábanas, no poner un vendaje si no se había higienizado adecuadamente, aunque en aquella época sí que se rehusaran, el ocuparse de que no fuera una atención simplemente anatomofisiológica, que es lo que hacían los cirujanos, sino el darle esa visión a los soldados de persona integral, atender a sus familias. Fijaros que le decían a Florence, le decían: don't spoil the brutes, no mimes, ¿no?, a los brutos, deja de malcriarlos, ¿no? Como si fueran, bueno, poco menos que alimañas. Entonces, en ese sentido, ella hizo girar la asistencia, poner un poquito más. No es nuestro concepto a lo mejor actual de poner al paciente en el centro, pero lo puso desde luego, si no en el centro, un poquito más cerca del centro, ¿no?, de cómo lo tenían. Y en ese sentido, yo creo que fue un desafío y además un pulso que ganó. O sea, que fue con autoridad y también demostrando, andando, haciendo. En perspectiva, así fue, sí. Bonita historia. Para seguir ejerciéndola ahora, en este momento, en el actual, que estamos en el siglo XXI, pero el siglo XXI a veces se queda corto. Hay que seguir avanzando y hacer que se parezca más al 22 o al 23. Muchísimas gracias. Un verdadero placer, Eva, Soledad, Sheima, por habernos acompañado y por habernos hecho ver la vida también desde diferentes prismas. Gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Que os quedéis, por cierto, ahora, porque en apenas unos segundos nos vamos a la conferencia de clausura. Eso es en unos segundos. Gracias.